Hola, alístate porque en segundos inicia el mensaje que Dios tiene preparado para ti hoy. Quiero hablarles de un tema. Se llama el poder restaurador de la iglesia. Ahorita van a entender un poquitico más qué significa el concepto de restaurar. Porque si yo les pregunto a ustedes qué significa restaurar, algunos me van a dar una respuesta quizá muy clara. Y van a decir, sí, yo creo que restaurar es esto y es lo otro. Y damos por sentado que esa palabra se cumple en nuestras comunidades, en nuestras iglesias, en la iglesia en general. Creemos que cuando nosotros decimos es que esa persona se va a restaurar, lo damos por sentado, pasa el tiempo y creemos que sí, sí pasó así, pero a veces no pasa así. O sea, nosotros creemos que la palabra restauración es un concepto exitoso dentro de nuestras iglesias. Les voy a hacer la misma pregunta que les hice al equipo de liderazgo y de todos los del staff ahorita esta mañana. ¿Alguno ha sido restaurado por una iglesia? Es decir, pasaste por una iglesia y esta iglesia te ayudó en tu proceso de restauración y hoy Dios te está usando por haber ya superado esto. ¿Tú? ¿Alguien más? ¿Ustedes también? Mao y Meli también, Carmenza, hay muchos. Yo creo que muchos llegamos a un lugar, a una comunidad, a una iglesia, no importa si fue a esta o fue a otra, pero llegaste a un lugar donde Dios empezó a hacer un trabajo en ti, usó a líderes, usó a pastores y a personas precisamente para ayudarte en esos procesos, y hoy te levantaste y estás dando un fruto tremendo. Y algunos cuando te ven, como decía Luchi ahorita, es que si me vieran los compañeros de la oficina de aquel entonces, ni creerían lo que yo soy hoy. Y eso mismo me pasa a mí. Yo les conté alguna vez que una vez me encontré con una persona del pasado y, y me soltó algo así, una información de esas como que tú no esperas, y me dices que, pero ¿cómo así vos todavía estás con Catalina? Uy, parce, sí. Y yo me asusté porque como, o sea, el concepto que él tiene es el concepto del pasado, pero no sabe lo que ahora Dios hizo. Y eso nos pasa a muchos. Por eso damos por sentado la palabra restauración y creemos que todas las iglesias en realidad restauran. Debería ser el común denominador de cada iglesia poder ayudar a la restauración de las personas. Y en la Biblia, la restauración es un concepto que implica regresar de un estado deplorable. Es decir, la restauración habla de sacarte de un lugar para llevarte a uno mejor. Eso es básicamente lo que significa la restauración: es sacarte de un lugar para llevarte a un lugar mucho mejor, donde vas a tener una plenitud espiritual, pero también una plenitud física. Y no sé si ustedes se han dado cuenta, pero a lo largo de las escrituras vemos un patrón en el Señor, y es que movió al pueblo de Israel de un lado al otro y prometió restaurarlos, pero después de un periodo de sufrimiento, de exilio y de pecado. El Señor conoce nuestros corazones y sabe en la condición en la que estamos actualmente, o en la que estuviste actualmente, o en la que vas a estar después. Él sabe la condición de tu corazón y sabe lo que necesitas. Si necesitas una restauración, Dios lo sabe y lo conoce. Porque el deseo primario de Dios es levantarte de un estado para llevarte a uno mejor. Ese es el deseo de Dios. Porque es necesario que seamos pasados por el fuego, por las pruebas, para luego el Señor restaurarnos y lanzarnos al propósito. Entonces la restauración se refiere a muchas áreas en la vida. La restauración no solamente es en un área de, digamos, de conducta. Digamos que tú antes fumabas marihuana, pero ahora ya no lo haces. No solamente se refiere a eso, porque el Señor es integral. Él actúa en todas las áreas de la vida de cada persona. Entonces Dios restaura, por ejemplo, la relación entre tú y Él mismo, o la relación entre tu esposa y tú, o tus hijos, o incluso en la propia salud. Dios también restaura el cuerpo, o digamos en la economía. Dios también tiene la capacidad de restaurar la economía, es decir, coger tu economía que está en un estado y llevarlo a un estado mejor. Él tiene esa capacidad. Por eso por allá
hay un ejemplo en el libro de Joel, el capítulo 2, versículo 25, que no sé si ustedes se acuerdan, cuando Dios promete restaurar los años que habían sido consumidos por la langosta, y les dice específicamente: les devolveré lo que perdieron a causa del pulgón, el saltamontes, la langosta y la oruga. ¿Qué me dice esto a mí? Que Dios desea que después de haber pasado una temporada difícil, o después de haber vivido cierta situación, o después de estar en un estado tal, Dios te va a llevar a un estado mejor. Eso se merece un amén. Porque Dios no quiere que tú te quedes en la misma posición toda la vida, sufriendo de lo mismo, luchando con lo mismo, todos los días quejándose por lo mismo. Dios desea que tú vayas a otro nivel, y para esto, para que se cumpla esto, la iglesia cumple un papel muy importante. La iglesia tiene en sus manos dos poderes: uno, acabar con las personas; dos, levantar a las personas. La palabra restauración en griego es shuf, y significa volver o regresar. Yo les quiero decir esta palabra que quizá en el griego para ustedes dirán: no, pues no me sirve de nada esto, pero encontré una relación maravillosa en estas palabras. Volver o regresar, esa es la palabra que comúnmente se usa para hablar de restauración. Lo que me dice de nuevo que Dios entonces lo que quiere, y el propósito de Él, es levantarnos de la peor condición en la que estamos para llevarnos a un propósito feliz y pleno. Y lo va a hacer también a través de su iglesia. Entonces acá hay una pregunta que me surge y quiero planteársela a ustedes, y es: ¿será que la iglesia en general está cumpliendo su función restauradora? ¿Será que la iglesia en verdad está cumpliendo ese papel? ¿O será que la iglesia está omitiendo casos? O lo voy a decir en términos más coloquiales: ¿será que la iglesia se está haciendo la loca para no atender lo que le corresponde como iglesia? ¿O será que verdaderamente la iglesia está yendo más allá y les interesa la vida de las personas? Todos nosotros sabemos que somos ligeros para juzgar y acabamos a la gente rapidito. Lanzamos juicios acelerados, perturbamos la paz de la gente cuando decimos cosas que no son correctas y no son ciertas. Y esto tiene mucha relación con la iglesia de Cristo, porque la iglesia de Cristo, al tener la capacidad en sus manos de levantar o acabar a una persona, muchas veces la iglesia ha cometido el error de juzgar y acabar y enterrar a una persona con sus juicios. Y hay una realidad en la iglesia de Cristo, y es que le cuesta levantar a las personas, porque el pensamiento normal de la iglesia es que moralmente somos superiores a otros. Entonces nos creemos los super espirituales y los santos, y estamos tratando, cuando vemos a una persona que cae, la pisoteamos. Y lo que deberíamos hacer como iglesia es, por el contrario, amarlos y restaurarlos. Y hay una historia que les conté hace un tiempo y que quiero volverles a recordar, porque esta historia me llamó mucho la atención y ha marcado una pauta también en mi vida con respecto a este tema que les estoy mencionando. Y es: alguna vez hubo una conferencia. Los pastores principales de la iglesia dijeron: tenemos que invitar a tales pastores porque ellos son de mucha influencia y necesitamos que vengan y nos den una palabra de Dios. Entonces organizaron toda la logística, todo lo que uno hace para un evento, y se le dijo a los servidores: hey, todo tiene que salir perfecto. Los de la alabanza, ni un solo error debe cometerse. Vamos a salir adelante, pero perfecto. Ojo pues, los estoy analizando a cada uno. No se muevan de su lugar y den el fruto. Ojo pues. Bueno, organizaron todo. Llegaron los pastores que venían de Sudáfrica y empezaron a predicar. De un momento a otro, una señora en la parte de adelante de las sillas empezó a dar alaridos como loca y empezó a saltar y a brincar desesperada,
Y entonces los pastores principales de la iglesia dijeron: sáquenla de ahí rápido, no permitan que haga ese desorden, rápido, rápido. Y los servidores llegaron, la sacaron, pero la señora se rehusó un poco. Entonces la arrastraron por el piso, por toda la parte de adelante, y la sacaron. Cuando los pastores principales se voltean, ven a los dos pastores invitados llorando en el piso, quebrados, llorando como desde las entrañas. Entonces los pastores principales preguntaron: ¿qué pasa, pastores? ¿Están bien? ¿Están bien? Y ellos respondieron: esta señora que ustedes acaban de sacar nos acaba de hablar en un idioma, el idioma que conocemos, el Zulu. Pero lo que desde este lado se vio fue las ganas de mantener el estatus. Lo que quiero decirles con esta historia es que muchas veces lanzamos los juicios acelerados y ni siquiera discernimos espiritualmente qué es lo que Dios está haciendo en determinado lugar. Y la iglesia debería estar capacitada para leer los tiempos de Dios también. La capacidad que nosotros tenemos para juzgar a la gente no tiene límites. Dice la historia que después de que la mujer pudo reponerse, ella dijo que Dios habló a través de ella. Yo sentí que Dios habló a través de mí. Entonces la iglesia tiene la capacidad de lanzar a una persona a su llamado o enterrarla con su llamado también. Y esto es una exhortación, aunque algunos dirán: no, pero esto es una palabra más pastoral, esto es para los pastores y para los líderes. No, esto es para todos, porque todos somos iglesia. Y tú también has juzgado personas y las has enterrado, al igual que yo. Y esa es la razón por la cual estamos aquí predicando este mensaje. Porque por allá en Gálatas 6:1 dice: amados hermanos, el apóstol Pablo dice: si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes, está diciendo, ustedes que son espirituales, él está dando por sentado que nosotros, la iglesia, somos espirituales y que tenemos la capacidad para, como dice ahí adelante, deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. ¿Cuál es la reacción de la iglesia entonces cuando una persona falla en la iglesia? Porque lo hiciste, nos defraudaste, te voy a bajar del servicio, ya no vas a seguir sirviendo, te voy a poner en disciplina. Eso es lo que normalmente hacemos como iglesia. Pero Pablo nos está diciendo con ternura y humildad. Hay una, en la versión Reina Valera dice: restauradle con espíritu de mansedumbre. Por ningún lado yo veo altivez, orgullo y enojo. Pero nuestra actitud como iglesia a veces pasa la línea, maltratando a la gente y acabando a las personas. Y hay otra palabra griega que usó Pablo para referirse a la restauración, y es catartisis. Esa palabra expresa el concepto como cuando uno tiene un hueso que se le ha dislocado. ¿Alguno acá se ha dislocado un hueso alguna vez? O puede ser del pie, del brazo. ¿Alguno se ha dislocado un hueso? Yo quiero saber si hay algún testigo aquí. Pero dislocado. Dicen los médicos, si hay algún, Juan está aquí que es médico, que cuando el hueso vuelve otra vez a su posición, el dolor es insoportable. Y a eso se refiere Pablo con esta palabra catartisis. Es el momento, el dolor profundo que produce un hueso volver a su estado natural. Es decir, que cuando nosotros estamos siendo restaurados, esto genera un dolor desde el momento en que inicia la restauración hasta que Dios te pone en la posición correcta. Genera dolor. Hay algo que tú no puedes describir porque es muy doloroso. Si yo pudiese definir esto, entonces restaurar es sufrir el dolor de regresar a su lugar aquello que está fuera de orden. Eso sería la definición de la palabra restauración. Lo que quiere decir que te va a doler. Si alguno de ustedes en estos momentos está en un proceso de restauración, les va a doler. Si hay alguna pareja o algún matrimonio que está en un proceso de restauración hoy, estoy seguro que han experimentado el dolor en medio del proceso. Si aplicamos esto entonces a nuestras familias, a nuestros matrimonios, a los noviazgos,
a las relaciones en general. Dios regresa todo al orden de Él, a como fue creado desde un principio. Y esto va a implicar muchas cosas también. Una de esas es pedir perdón. Otra es retribuir, resarcir el daño, reconocer, afirmar, y en otras palabras es someterse a la justicia de Dios, que es el orden original. Una vez habiendo hecho esta introducción, entonces les voy a contar rápidamente, porque sé que hay muchas personas que no han escuchado lo que Dios hizo en nosotros. Algunos ya lo han escuchado muchas veces y quizá puedan estar cansados, pero jamás me voy a cansar de hablar de lo que Dios hizo en mi esposa y en mí, porque definitivamente es el mayor milagro que Dios ha hecho en nosotros, es poder restaurar nuestro matrimonio. Les aseguro que aquí hay personas que necesitan restauración, no solamente matrimonial. Seguro en muchas áreas de su vida necesitan restauración. Entonces, en el 2018, por allá, como por abril, yo caí en pecado con otra mujer. Para los que no habían escuchado esta historia, seguramente están ahí: hasta la iglesia a la que vinimos. Ese es el pastor, ay Dios mío, que se espera del resto. Pero fue interesante porque todo inició, y este es el consejo que siempre le doy a los hombres y también a las mujeres, porque ayer escuché una estadística de cómo ha crecido la infidelidad en las mujeres, no solamente en los hombres. El hombre ya conocemos que es promiscuo y lucha con la lujuria, pero ahora la estadística ha crecido en las mujeres también. Y es muy interesante porque las redes sociales deberían ser una bendición para nosotros. Por ejemplo, ahora usamos las redes sociales en la iglesia para que sean un canal de bendición para otros, pero también se puede convertir en tu canal de maldición, como por ejemplo pasó conmigo en ese momento, cuando estaba haciendo una transmisión en vivo en Instagram, diciéndole a mucha gente una palabra que Dios me había dado, y justo cuando estaba hablando de todo ungido y metido en la presencia y con mejor dicho, en la oración, con la aureola, aparece un mensaje en la pantalla que dice: estoy enamorada de ti. Cuando yo escucho y veo esto, me llamó la atención. Algo pasó en mi corazón, que yo dije: uy, un momento, ¿qué fue esto? Mientras yo veo esto, mi esposa estaba en otra habitación hablando ya con la chica, porque mi esposa es una leona, y ya le estaba diciendo por el interno: respeta a mi esposo, atrevida. Y entonces como que algo quedó taladrando en mi mente. Precisamente cuando tú tienes una debilidad, el enemigo entra por esas debilidades también. Y 2 horas batallé con el pensamiento de escribirle a esta chica y de stalkearla en las redes sociales. Stalkear es como ir a sus redes y verlo. Yo tengo 41 años, pero ya estoy en la moda también. Entonces resulta que finalmente accedí, la stalkeé y le escribí: hola. ¿Y cuántos saben que una vez tú escribas hola, perdiste? Una puerta que tú abras, perdiste. Y automáticamente perdí. Vino la infidelidad, vino todo este proceso doloroso, la confrontación de nuestros pastores, el hecho de ministrar 3 meses en pecado, y el dolor producido a mi esposa, a mis hijos y a la gente que estábamos liderando, todos los que estaban alrededor. Eso fue un proceso bastante difícil. La verdad, yo di todo por perdido, y fue como diciéndole al Señor, y aún trayendo pensamientos a mi vida, atándome a mí mismo, diciendo: esto fue el final. Yo creo que yo de esta ya no me levanto. No hay nada que hacer. Si yo tenía un futuro y un llamado, aquí se terminó. Y empecé a pensar muchas veces qué podía hacer de mi vida si estaba en esa condición. El día que yo fui descubierto y que todo salió a la luz, muy desesperado por la autopista, le dije a Dios y me dije a mí: el primer carro con el que yo me encuentre, con ese va a ser. Porque en ese momento
y esto es lo que muchas personas sienten cuando caen en pecado, y a los que están en depresión, es que no ves oportunidad alguna de levantarte. Es decir, se te cierra el pensamiento y la mente y no ves oportunidad de nada, pero de nada más. Es como si se te cerrara el mundo, y esto te genera un sentimiento de dolor, pero también un sentimiento de muerte, que por supuesto no viene de Dios. Yo tomo mi carro y por toda la autopista a 120 kilómetros por hora, a las 4:40 de la tarde, le dije a Dios: el primer carro que vea me le voy a tirar, porque yo ya aquí no tengo nada que hacer. Se supone que a las 4:40, ustedes, los que conocen Medellín y la autopista, saben que a esa hora esto está lleno de carros, pero yo no encontré ninguno. No había ningún carro delante de mí. Y no pasaron unos segundos y en la pantalla del carro aparecía la llamada de uno de los pastores de la iglesia. Yo contesto bajando la velocidad, y él me dice: sea lo que sea que tú vayas a hacer, no lo hagas. Ven a la iglesia, te estamos esperando porque te amamos, Caro, no lo hagas. Y eso fue, empecé como a reaccionar, pero en ese momento vi con claridad el pecado, la profundidad de los actos, de lo que había hecho, del daño. Y yo empecé a darle golpes a la dirección, y le decía al pastor con el que estaba hablando: pastor, es que yo les fallé a todos ustedes, le fallé a mi esposa, le fallé a toda la iglesia, le he fallado a todo el mundo, yo no merezco ni siquiera vivir. Y él me decía: no, ven a la casa, ven a la iglesia, aquí te estamos esperando, hijo, no hagas nada, te amamos. Y logré llegar a la iglesia, y en ese lugar me estaban esperando 4 de los pastores. Y cuando yo entro a ese lugar, ellos nunca dijeron una palabra. Lo único que sentí fue tirarme al piso a llorar como un niño, y Dios sanando mi corazón y quitándome la basura, y yo entendiendo la gravedad del asunto. Y a partir de ese momento comenzó uno de los procesos más maravillosos que yo he experimentado en toda mi vida. Fue la restauración de Dios a través de la iglesia. Y recuerdo que los pastores nos preguntaron a mi esposa y a mí: Catalina, ¿quieres seguir? Y ella respondió: sí, quiero seguir. Y me preguntaron a mí: ¿quieres seguir? Y yo: sí, yo quiero seguir. Entonces nos quitaron todo. Hubiera dicho que no quería seguir para que me dieran todo. No, mentira. Nos quitaron todo. Y mi esposa y yo estuvimos un mes solos en la casa, sin nada que hacer, después de venir con una actividad enorme, de evento en evento, de cosas. Y de repente no teníamos nada y estábamos solos, ella y yo en la casa, en pleno, fue como en julio, agosto, algo así. Y estábamos solos, porque nos prohibieron que tuviéramos relación con nuestros amigos, que lleváramos amigos a la casa, porque ellos consideraban que no era correcto, que necesitábamos un tiempo, solo mi esposa y yo, para poder estar enfocados en nuestro matrimonio. Y por un mes estuvimos solos completamente, y eso fue supremamente difícil. Pero después de un mes, los pastores se reportaron y empezó ese maravilloso proceso. Específicamente el pastor Lucho, que no sé cuántos de ustedes les tocó cuando estábamos en el otro lado, que él vino con su esposa. Él se apersonó de mi caso, y él fue un padre para mí, y él estuvo todo el tiempo conmigo, acompañándome, buscándome, llamándome, se preocupó por mí y no me dejó un solo segundo solo. Yo a veces llegaba a la oficina de él y llegaba acusado con la culpabilidad, porque esto es lo que pasa cuando uno cae en pecado. Y cuando estás en pecado, el enemigo usa esa palabra culpa y vergüenza para hacerte sentir la peor persona del mundo y que no merece restauración. Y eso es lo que yo estaba sintiendo. Me sentía tan mal que llegaba a llorar a la oficina del pastor Lucho, y muchas veces él llegaba y se postraba conmigo a llorar. Nunca me decía nada, pero lloraba conmigo. Óyeme, a veces tú no necesitas que te digan nada, no tienes que estarle predicando a todo el mundo. A veces tu acompañamiento y tu abrazo es suficiente. Eso fue lo que hizo el pastor. Yo lo sentía ahí a mi lado, él estaba conmigo, acompañándome. Eso era apoyo, eso era acompañamiento, eso era amor, eso era gracia, porque nunca me sentí juzgado por este hombre.
Y en medio de todo ese proceso de restauración, ustedes conocen la historia de los 3 abrazos. No se las voy a contar, pero fue la primera vez que pude experimentar el amor de Dios tan claro, tan cercano, que a veces ni siquiera puedo encontrar las palabras correctas para definir lo que se siente ser amado, ser hijo de Dios. Luego, más adelante en el proceso, en un congreso, un profeta llamado David Silvestre, no sé si lo han escuchado, él llegó a la iglesia como invitado y yo estaba culpable, sintiéndome todavía muy mal, con una gorrita. Me sentaba en la iglesia porque no quería darle la cara a nadie, para no darle explicaciones a nadie. Y de repente él me señala, me dice: tú. Y yo me hacía loco porque pues obviamente yo no quería salir a ver a nadie. Tú. Mao. Y ya no tuve más remedio que levantarme e ir al frente. Y en ese lugar él empezó a hablarme y sentí la voz de Dios decirme a través de este hombre: ya estás listo. Y en ese momento fue que me levanté de nuevo con mi esposa y Dios nos entregó de nuevo ministerios, poder servirle al Señor a través de la música de nuevo. Y hoy por hoy, lo que jamás mi esposa y yo nos imaginamos, estamos pastoreando esta comunidad. La iglesia me abrazó, me afirmó, no apoyó mi pecado, pero no me juzgó, me dio fuerzas, me dio aliento. Cuando quería dejar todo tirado, la iglesia estuvo presente y cumplió su llamado como cuerpo de Cristo. Me levantó. Por eso yo creo que la iglesia tiene la capacidad para levantar al caído, para restaurar al que ha perdido todo. Dios usa su iglesia para eso. Es muy posible que ahora mismo estés sesgado, estés incluso herido y hasta muy enojado con la iglesia de Cristo y no creas en la credibilidad de su iglesia. Quizá tuviste algún evento, algún pastor que te hizo daño, que abusó de ti. Quizá los mismos hermanos de la iglesia te juzgaron a ti cuando caíste, cuando te apartaste por un tiempo, o cuando dijiste una palabra maldicha, o cuando te vieron tomándote una cerveza. Quizá te juzgaron y te lanzaron piedras para acabarte y para dañarte. Es muy posible que tu corazón en estos momentos esté cegado por estas acciones, y por esa razón ahora tú dices que no crees en la iglesia. Ahora posiblemente algunos de ustedes dicen: es que yo no creo en esos pastores, esos son ladrones, eso no sirve para nada, son tal cual como yo. Posiblemente tú en estos momentos estás en la posición de que no vas a la iglesia porque hay un hermano con el que no te hablas y entonces no voy a ir a la iglesia. Posiblemente tienes tu corazón dañado y juzgas a la iglesia por eso, porque no se apersonaron de tu caso, porque algún día le escribiste al pastor y no te respondió, porque alguna vez le escribiste a un líder y te ignoró, como alguna vez hace poco tuvimos un señor que vino a la iglesia. Yo estaba en Medellín, creo que venía con mi esposa, y Daniel, pastor Daniel, estaba aquí en la iglesia. Esto no lo sabes tú, Aimer, pero ahora lo vas a saber. Y entonces ese día Daniel me dijo: pastor, hay un señor afuera esperándote. Yo le dije: Daniel, voy. Tenía una cita con una familia, tenía cita con Miguel y con Doris. Si están por ahí, no sé si están por ahí. Aquí están. Y queríamos compartir un tiempo con ellos, pero ya estaba el señor esperándome afuera. Yo le dije: Dani, atiéndelo tú. Pero Dani me dijo: no, él está súper enojado, él no quiere que yo lo atienda, él quiere que seas tú. Y entonces yo llegué, pero no me podía quedar, yo tenía un compromiso. Y cuando llegué, el Señor me dijo: pastor, ¿cómo está? Y yo: bien, hermano, ¿en qué te puedo servir? Hermano, ese pelado que está ahí adentro es un grosero y me dijo que esto y que lo otro. Yo te aseguro que él no te dijo eso. Dime en qué te puedo servir. Me dijo: es que necesito que me escuche. Yo: hermano, pero no puedo ya, si quieren lo programamos para mañana y hablamos. Y me dijo: no, tiene que ser ya. Pero así enojado. Y yo: pues lo siento mucho, mi hermano, Dios te bendiga, pero no te puedo atender más. Si Daniel te puede atender, adelante. No, ¿cómo así? Empezó a enojarse. Mi esposa estaba ahí conmigo y se enojó así: es que esto es de la iglesia y ese pastor, y empezó a juzgarnos y a decirnos de todo. Entonces yo llamé, como yo tengo mis armas bajo las mangas,
Yo llamé al pastor Aimer y a Lili. Lili, Aimer, necesito que me socorran, ayúdenme, hay un señor aquí que necesita ayuda. Y ellos muy diligentemente, Aimer vino, se sentó con él, lo escuchó, lo bendijo y el hombre se fue contento. Y gracias por eso. Pero lo que quiero decirles con esto es que a veces, miren, cualquier cosa es un detonante para tú juzgar a la iglesia de Cristo. Cuando una persona es inmadura, en todo ve la posibilidad de juzgar. Nunca nada ve bueno de la iglesia. No, es que yo necesito que me prediquen de esta manera y de esta otra. Y siempre le tiramos a la iglesia. Pero la iglesia fue quien me restauró. Yo los entiendo, créanme que los entiendo. Si alguno de ustedes está herido por la iglesia, lo entiendo. Pero en este momento es donde debes levantarte a perdonar a la iglesia de Cristo y bendecir a la iglesia de Cristo. Porque si tú no lo haces, ya el problema no va a ser con la iglesia, el problema va a ser con Cristo mismo, a quien tendrás que rendirle cuenta. Y en Primera de Pedro, el capítulo 5, el versículo 10 dice: en su bondad Dios los llamó a ustedes para que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará. Es decir, los traerá de un lugar donde están a un estado mejor. Los va a trasladar, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. Él los restaurará. Aquí todo el mundo en algún estado, en algún momento o en alguna situación necesita una restauración de algo. Y Pablo, ¿a quién le escribió? Pedro, ¿a quién le escribió esta carta? Se la escribió a los creyentes que estaban dispersos por las provincias. Y dice la Biblia que eran en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, que ahora hacen parte de Turquía. Pero estas personas que estaban dispersos estaban pasando diferentes pruebas, persecuciones, maltrato. Y por eso Pedro le escribe diciéndoles que Dios, no se preocupen, sufran otro poquito, esperen, porque va a llegar el momento donde Dios mismo los va a restaurar. Espera, sufre otro poquito, aguántate, porque Dios los va a restaurar. La Biblia sí nos promete esa restauración. Y por eso Dios me restauró a mí y a mi esposa. Vuelvo y les reitero, hoy estoy predicándole a todos ustedes. Termino con 4 cosas que deberías tener en cuenta tú y la iglesia a la hora de restaurar a una persona. Pero es que yo no soy líder y yo normalmente no hago eso. Escúchame bien esto. Como iglesia, no solamente los líderes y los pastores están llamados a ayudar a un hermano. Les aseguro que hay muchas personas que se han acercado a ustedes y les han dicho: ayúdame. Tú tienes también la capacidad de ayudar a esas personas. Y la primera cosa que debes tener en cuenta es que no puedes ayudar a alguien si no tienes amor y gracia. Amor y gracia. Si tú tienes amor, vas a verlo como lo ve Dios. Si tienes gracia, no lo vas a juzgar y por el contrario, le vas a dar la mano, aunque no estás de acuerdo con su pecado, y siempre y cuando este hombre se aparte o esta mujer se aparte del pecado y vuelva su mirada a Dios, tú le vas a levantar con amor y con gracia. Segundo, no debes olvidarte de que en medio de todo esto debe existir la corrección y la enseñanza. Nosotros corregimos, pero enseñamos. Corregimos y enseñamos. Es decir, la gracia, el amor y la gracia no pueden omitir la corrección y la enseñanza. Tienen que ir de la mano. Por eso no sé si a algunos de ustedes en algún momento un líder, un pastor se les ha acercado para decirles: ¿sabes qué? Yo creo que tú estás actuando de manera incorrecta, tienes que volver a tomar el camino, porque si no vas a destruir tu familia, en fin. Eso es corrección, te está exhortando, pero te va a enseñar a cómo hacerlo. Nosotros no solamente le llamamos la atención a la gente porque se sientan incómodos, les enseñamos, porque a eso fuimos llamados, a enseñarle a otros. Segunda de Timoteo,
capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, escuchen esto, para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. No te puedes olvidar que corriges y enseñas, pero ¿a través de qué? De la palabra de Dios. No a través de tus impulsos, sino a través de la palabra de Dios, que es buena para corregir y para enseñar. Tercero, lo que les hablaba ahorita, no puedes dejar cuando una persona se te acerca, que tú ves situaciones o tú mismo necesitas acompañar, necesitas apoyar a estas personas. No te puedes olvidar del apoyo y el acompañamiento. Los procesos de restauración necesitan acompañamiento todo el momento, todo el tiempo. Las personas van a llegar y te van a decir lo mismo de siempre, pero tú tienes que tener la capacidad de escucharlos con amor, con gracia, y estar atento a lo que ellos están manifestando para poderles guiar y para poderles ayudar. Les voy a decir una cosa: a veces los procesos de restauración no requieren de los múltiples consejos sabios que sabemos dar. A veces los procesos de restauración solo requieren acompañamiento, estar ahí, y Dios va hablando. Gálatas 6:2: ayúdense unos a otros a llevar las cargas y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Ayúdense unos a otros a llevar las cargas. Debe dolerte su proceso. Si el pastor de la iglesia no puede, hay que delegarlo a un líder, a quien consideres capaz de acompañarlo. Yo quisiera a veces tener el tiempo, todo el tiempo del mundo, para atender la cantidad de cosas que tenemos que atender, pero para eso hay un equipo de liderazgo y ellos están siendo entrenados para eso, y hemos venido trabajando con el equipo de liderazgo de manera consciente, precisamente para eso. Desde el año pasado hemos estado hablando de temas como consejería, cómo acercarte a una persona que está débil, cómo puedes ayudarle en un proceso a una persona. Ellos todos han sido entrenados en eso, o sea que puedes acercarte al equipo de liderazgo y ellos van a ayudarte también. Y cuarto y último, debe ser confidencial. Me escuché un caso de una chica que fue abusada por alguien en su iglesia, en su misma iglesia, y ella fue buscando un lugar seguro en su pastora y le dijo: pastora, me pasó esto, esto y esto. 2 días después, 4 de los líderes ya sabían la situación porque su pastora lo contó. Hay círculos cercanos donde tú puedes hablar con seguridad, pero tienes que ser una persona confidencial. De ti no puede salir la información que otro habla. Tienes que callarte y guardar esto y llevártelo, porque de lo contrario vas a dañar a la gente. Por eso Proverbios 11:13 dice que los chismosos traicionan la confianza. Hay que hacer como cuando nos enseñaban en la escuelita y hacer que sea un lugar seguro. Entonces recuerda siempre que como iglesia somos llamados a ser restauradores y con gracia levantar a los que han caído, para que como iglesia podamos reflejar a Cristo. Que cada acto de restauración sea un testimonio vivo del poder transformador de nuestro Señor. Y quiero finalizar solo recordándoles los 4 pasos, las 4 cosas que tú debes tener en cuenta para restaurar a alguien. Primero, amor y gracia. Segundo, corrección y enseñanza. Tercero, apoyo y acompañamiento. Y el cuarto y el final debe ser confidencial. Confidencialidad. Espero esto les haya servido de algo esta mañana y puedas tomar lo mejor de todo esto y los elementos que más puedas, porque aunque a veces o la mayoría o muchos, digámoslo así, no van a ejercer una función de liderazgo, otros sí la van a cumplir. Y aunque no seas líder en algún punto, Dios te va a usar también. ¿Qué tal si se pone sobre sus pies un momento?
Gracias, Padre, por este tiempo. En mi proceso de restauración, cuando todo esto sucedió, nuestro pastor, mi pastor, el pastor Andrés, el que ustedes conocen, ¿cierto?, estaba en Estados Unidos. Él no nos habíamos podido ver, pero cuando él vino y nos encontramos frente a frente, las palabras del pastor Andrés fueron: oh, Carlos, ¿sabes algo? Yo quería matarte, pero te amo. Y me abrazó. Esa es la iglesia de Cristo. El que ama. La iglesia es la que da fuerza, la que con gracia te bendice, no te juzga, no le importa si estás sucio o no. La iglesia lo que hace es tirarte el agua, lavarte, curarte las heridas y enviarte. No permitan que su corazón se contamine y se dañe con el orgullo, con el odio, con el rencor, con la vergüenza. No permitan que eso entre a su corazón. Elimínenlo de su vida, porque la iglesia de Cristo es la iglesia de Cristo, es la novia de Cristo. No pueden permitir que eso les dañe su corazón, que eso les perturbe. Y si hay algo que necesitas resolver con algún pastor, con algún líder, con alguna persona de tu propia iglesia, por favor, arréglalo, resuélvelo. Y no permitas que pase el tiempo y eso te siga envenenando y siga creciendo dentro de tu corazón al punto de que no podrás resolverlo con facilidad. Resuélvelo hoy mismo. Si estás aquí en este lugar y sabes que tienes que resolverlo, antes de que te vayas, ponte a cuentas con Dios y dile: Padre, yo te pido perdón porque he juzgado a tu misma iglesia, he juzgado a los otros hermanos. Yo te pido perdón, Señor, si levanté juicios acelerados en contra de alguien. Yo creo que no soy quien para hacerlo. No permitas que no puedas cumplir el propósito como iglesia de restaurar a alguien, porque tienes tu corazón tan dominado por la ira que no puedas cumplir ese propósito. No lo permitas. La iglesia tiene el poder para restaurar, y eso es precisamente lo que vamos a hacer: restaurar al caído, levantar al perdido. Eso es lo que fuimos llamados a hacer, iglesia. Ya no actúes como los demás. Yo conozco muchas iglesias que también lo hacen y le pedimos perdón al Señor si como iglesia ya lo hemos hecho y hemos dañado a alguien, porque lo que deseamos profundamente es actuar con sabiduría y hacerlo bien. Padre, yo pido en esta mañana que tú tomes el corazón de cada miembro de esta comunidad, que tomes sus situaciones, el dolor y todo aquello que haya sido causado por una autoridad, el menosprecio, las falsas expectativas, el daño por un consejo mal dado. Padre, toma el corazón de cada uno y sánalo y libéralo. Si hay aquí alguno en este lugar que recibió maldición de alguna autoridad, en el nombre de Jesús, tú eres libre de esa maldición. Tú no eres maldito, tú eres bendecido. Si hay alguno que en algún punto fue frustrado, sus sueños, sus planes, incluso el ministerio que Dios te entregó, el propósito que Dios te dio, y fue frustrado por un líder, por un pastor, en el nombre de Jesús, eres libre de esa carga, de eso que te ata todavía. En el nombre de Jesús. Y quiero finalizar con esto. Alguien se me acercó hace años atrás y me dijo, en un momento así como estos, él dijo: yo necesito ponerme a cuentas con Caro. Él se me acercó y me dijo: sabes que yo necesito pedirte perdón. Y yo: ¿cómo así? Cuéntame.
porque yo te he juzgado. No me gusta como usted se viste, no me gusta como usted camina. Así literal, así, sí, en serio. Y yo, hombre, voy a decir como dice el pastor Jaime: hombre, ¿cómo así, hombre? Y eso fue sorpresivo, porque a veces te das cuenta que la gente te juzga por cosas que que no tienen importancia, que no son relevantes para nada. Yo creo que deberíamos estar ocupados de las cosas más importantes, que es la eternidad. Eso es a lo cual queremos enfocar nuestras fuerzas, en Jesús. Levante sus manos. Padre, yo bendigo a cada persona en este lugar. Y gracias por esta palabra hoy, Señor, que podamos ser edificados a través de esto. Que tu misma palabra reargulla nuestro corazón y nos lleve al siguiente nivel en el perdón, y para honrar también tu iglesia misma, Señor. Que podamos cumplir nuestro llamado de restaurar las personas que llegan heridas, que llegan maltratadas, emocionalmente frustradas, y que podamos darle una herramienta para acercarlos a ti, Señor, primeramente. Úsanos como iglesia para restaurar a los que han sido abandonados en la fe. Úsanos como iglesia, Señor, para aquellos que fueron cauterizados, Señor, en sus sueños. Úsanos, Señor, como iglesia para darle aliento al que no tiene, Señor. Úsanos como iglesia para ser un centro donde vengan, Señor, los sedientos. Úsanos como iglesia, Padre Santo, para que otros puedan descubrir su llamado, Señor, y para que otros puedan obtener paz. Y úsanos, Señor, para que este lugar, esta iglesia, sea un lugar seguro. Un lugar seguro. Gracias, Padre, y perdona si hemos hecho las cosas incorrectas. Que tu Espíritu Santo nos guíe para hacer lo correcto y para honrarte a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.